una ponencia técnica, pero técnica desestructurante y descontracturante, porque vamos a hablar de la espalda y la columna vertebral. Así que el método que diseñé no inventé porque está constituido por diferentes herramientas. La herramienta principal es la praxis vertebral, que se llama ABT, que es alineamiento vertebral tibetano. Tibetano porque supuestamente la praxis vertebral se descubre en manuscritos antiguos tibetanos y son maniobras de la columna vertebral, no es quiropraxia, son maniobras de la columna vertebral. Tienen que sí. Empezó con la sensibilidad esto. Bueno, primero vamos a hablar desde el punto de vista que también nos atañe en la naturopatía, que es la integración del ser humano. Por eso ponemos allí como pensamiento complejo. ¿Esto qué significa? Que vamos a tomar al ser humano íntegro. Y si estamos hablando de las herramientas que lo integran, vamos a hablar de la transdisciplinariedad. ¿Sí? Esto es el pensamiento complejo. Para resumirlo, podemos decir que esta idea de tomar y de tratar la espalda y la columna vertebral es ver el árbol y el bosque. No vemos la vértebra solita ni vemos la espalda entera. No, vemos la vértebra, la espalda y la interacción entre esa vértebra, esa espalda y el ser humano y su mente y el mundo que lo rodea. Por eso hablamos de complejidad, que sería esta interacción, este ver todo completo y su intercambio, digamos que intercambio ecológico entre el ser humano, que sería el microuniverso, y el macrouniverso, que sería el resto. Por eso nosotros decimos que vamos a estar tratando desde las manipulaciones vertebrales no solo algo mecánico, que a veces yo digo que parecería como si fuera mecánica automotriz cuando me dicen arreglame la columna. No pasa por solo eso, sino que estamos tocando la espalda, donde cada vértebra, cada segmento medular tiene que ver con todo el cuerpo, con cada parte del cuerpo, y que cada parte del cuerpo, desde la biodecodificación y todo lo que ya sabemos en relación conflicto-enfermedad, tiene que ver con todas las áreas de vida. Entonces fíjense qué importancia es poner las manos en la columna de una persona. No es solamente movilizar, sino que estamos moviendo toda la vida, todo el mundo de esa persona que estamos teniendo allí en la camilla. Bueno, acá ven cómo sería todo lo que estamos movilizando, ¿no es cierto? Desde el cuerpo físico hasta los cuerpos sutiles, la energía del ser humano. Entonces tenemos que ir con esa conciencia y con ese respeto cuando hacemos las maniobras vertebrales. No quiero decir que se haga esto solamente con el alineamiento vertebral. La quiropraxia, todo lo que nosotros vayamos a hacer de manipulaciones, va a estar moviendo todo esto. Entonces tenemos que ser conscientes de que las incidencias que vamos a hacer con nuestras manipulaciones también van a ser incidencias en el mundo de la gente que lo rodea. Con esto tengo pila de ejemplos, hace 13 años que me dedico casi exclusivamente a este tema, y hay gente que se ha dado cuenta que obviamente que movemos las vértebras, hablamos del tema relacionado con esa vértebra que estaba enferma, ese disco que estaba enfermo, ese sector medular, ¿sí? Le hablamos a las personas que tenemos allí en la camilla relacionado con esto, y cuando vamos acomodando esa columna, van sucediendo cosas como un efecto dominó, empieza a suceder en el mundo de la persona. Y hay gente que me ha venido a decir, pude hacer tal cosa en mi vida, pude tener tal otra, pude asumir un cargo nuevo, y me doy cuenta que es por lo que hicimos con la columna. O sea que ya la idea también es esa educación con el consultante que tenemos en nuestras manos, ¿sí? No solamente es decir, vení que te arreglo, sino darle una educación, darle una comprensión que comprenda por qué se enfermó esa parte del cuerpo y que desbloqueando tanto psíquica, emocional y físicamente va a dar un resultado en el mundo en que vive, en su vida.
Por eso decimos que cuando hay un conflicto, entonces se muestra y se cristaliza en el cuerpo como una enfermedad. Pero después empieza a retroalimentarse eso. Está la enfermedad y refuerza el conflicto. El conflicto se hace más grande y va a ser más grande la enfermedad. Entonces se va cortando ese flujo de energía en todos los sentidos, no solamente físico, sino sutil y emocional y mental. Se empieza a cortar y hay que restablecerlo. Pero para restablecerlo, ya les digo, no solo las maniobras vertebrales, sino la comprensión de la persona en lo que está pasando en relación de ese conflicto-enfermedad. Bueno. Acá tenemos los fundamentos de cómo funciona ya desde lo físico. O sea, primero dijimos que el conflicto estaría generando y cristalizando en el cuerpo físico una enfermedad determinada. Pero desde lo físico sabemos que es como se mueve es el arco reflejo. ¿Por qué? Porque cuando la desviación de una vértebra, de la rotación, de dos, una, de las cantidades de vértebras que sea, no importa, o la compresión de los discos intervertebrales, de las listesis que pueda haber haciendo pinzamientos de los nervios que salen del sistema nervioso periférico. Todo eso va a estar haciendo estas compresiones y va a darme una mala información. O sea, cuando hay un pensamiento, por ejemplo, esa información que corre a través del nervio, el nervio le está diciendo al órgano, a la parte del cuerpo indicada, qué es lo que tiene que hacer. Al haber esta compresión, ya no va a haber una buena información y allí, en ese puente de información, va a estar produciéndose también la enfermedad. Es una desinformación que corre a través del nervio hacia la parte nervada, entonces va a estar produciendo la enfermedad. Hago mucho hincapié en el tema del conflicto, quizás porque también hago biodecodificación y porque entiendo que el ser humano es una cosa íntegra y que no podemos compartimentar. Ya no podemos decir más, es una hernia de disco de tal vértebra, no, es un ser humano que tuvo un conflicto y que por determinadas movidas en su vida y relacionadas con ese conflicto, con esa vértebra, se le ha enfermado ese sector. Pero ya no más compartimentar a la persona, sino tratarla realmente como ese todo que está interactuando entre su físico, el mundo, su mente, sus emociones. Bueno, el arco reflejo sería lo físico que ya todos conocen, no vamos a profundizar en eso. Las metámeras, que también para hacerlo breve siempre digo son las rodajas en que estamos como divididos, pero no estamos divididos, sino que tenemos que verlo como conjunto, o sea, no lo veamos como rodajas, sino veámoslo como rodajas interactuantes, por lo menos para que entendamos que es un conjunto que está accionando a la vez. Pero fíjense que nosotros, si tomamos esta idea del ser humano íntegro, aparte, dejando un poquito de lado el conflicto ahora, ¿no? Pero si a la persona le duele la punta del dedo gordo, vamos a ir a qué sector medular relacionado en la columna va a tener esa relación con el dedo gordo. O sea, no vamos a ir al médico que nos cure el dedo gordo, sino que vamos a ver desde este punto de vista toda esa metámora, toda esa relación y buscar el origen, ir hacia el origen de donde estaría este pinzamiento, ¿sí? Entonces la idea desde se llama medicina tibetana porque así se descubrió y así se tomó, ¿no? Pero la idea de la medicina tibetana, como todas las medicinas ancestrales, es buscar el origen en el físico y el origen en lo que son los conflictos, porque los tibetanos también decían que el origen de nuestras enfermedades está todo en la columna. ¿Por qué? Justamente porque de allí sale desde el sistema nervioso periférico a inervar todas las partes del cuerpo. Pero principalmente, decían ellos, todos los orígenes de la enfermedad están en nuestros venenos mentales. No solamente los tibetanos, sino que todas las medicinas ancestrales hablan del origen de las enfermedades como nuestros pensamientos y emociones negativas. Todas, si se ponen a buscar, se han dado cuenta que todas empiezan desde allí.
Y después, según las modalidades, las herramientas o las técnicas, van difiriendo en el modo de tratamiento. Pero todos apuntan o derivan desde ese conflicto. Entonces, cuando viene alguien con un dolor de rodilla, un dolor que se le duerme la mano, siempre voy a buscar el origen en ese segmento medular. Entonces, desde allí lo vamos corrigiendo y vamos llevando, despinzando, liberando todo el sistema nervioso implicado para que se vuelva a recuperar la salud. ¿Sí? Vamos apuntando siempre hacia la homeostasis, que el cuerpo empieza a recuperarse porque tiene ese libre fluir de la información en los nervios al poder descomprimirlos y sacar los pinzamientos. Bueno, como indicaciones, todo tipo, podemos decir en realidad que todo tipo de enfermedades, si vamos a basarnos en la medicina tibetana, tiene que ver con la columna vertebral. Entonces, teniendo una columna vertebral sana, se van a minimizar todos los demás efectos y se va a ir hacia la salud. Pero las cosas más comunes por las que consultan, obviamente, son los dolores, principalmente me duele acá, me duele allá, se me duerme la mano, me duele la rodilla, tengo jaquecas. ¿Sí? Todos esos síntomas los voy a buscar y a referir siempre a ese origen en el segmento medular. Bueno, las patologías más frecuentes, obviamente, que son pinzamientos, hernias de disco, protrusiones. Se confunde mucho la hernia con la protrusión porque los médicos mismos no aclaran a sus pacientes, porque ahí sí que son pacientes, no aclaran la diferencia entre una cosa y otra. Y para nosotros es muy diferente porque una protrusión, al poder darle el espacio al disco para que vuelva a su lugar y no esté tan dañado, sino simplemente aplastado y salido hacia un lugar, hacia un lado o hacia los cuatro lados, entonces ese disco es mucho más fácil de curarse, digamos, que si fuera una hernia que ya está el anillo fibroso roto y ya ahí tenemos que aplicar otras cosas, otros complementos, como pueden ser la vitamina C, el ozono, oligoelementos, varias cosas, además de las descompresiones y las maniobras vertebrales. Entonces es importante siempre saber si tiene realmente una protrusión o una hernia, distinguir eso. Y bueno, después ciatalgia, dolores de cabeza, todas las cosas que podemos sentir, que yo creo que nadie está libre de dolor de espalda. ¿Alguien no sintió nunca un dolor de espalda? No, nadie levanta la mano cuando digo eso. Nunca en su vida sintió un dolor de espalda. Es raro porque nuestro cuerpo ergonómicamente no está el ambiente preparado para que el ser humano realmente se adapte a las cosas que tenemos, ¿no? Los muebles con la computadora, las formas de agarrar la computadora, las laptops, no hay nada que esté laboralmente ni en nuestras casas adaptado a lo que sería realmente la postura necesaria del ser humano. Entonces, a causa de esta distorsión, estamos permanentemente en malas posturas. Lo puedo ver desde acá, cómo están sentados. Entonces, siempre se corrige, no hace falta, ¿no? Pero siéntanse las posiciones, porque esto también lo que enseño a los consultantes es a tomar conciencia de la vida diaria, porque si no, ¿para qué le quiero arreglar la columna si no va a arreglar sus emociones, su vida, su forma de encarar la vida? Entonces hay toda una enseñanza de cómo corregir, no solamente el conflicto que lo originó, sino, bueno, cosas muy sencillas. Cómo vas a tomar el mouse, cómo te vas a sentar, cómo vas a ver la pantalla. Buscar las soluciones laborales que están 8 o 10 horas trabajando y pronto de pie. Bueno, cómo solucionar ese tema, ¿no? Con cosas que puedan, a veces incluso les digo, agarran una guía telefónica y la usan de escalón. Esas viejas guías que no se usan más, que hay en todos los negocios o trabajos, la agarran y la ponen debajo de sus pies y ya se puede hacer un lugar de trabajo un poco mejor. O sea, muchas veces me tengo que poner en el lugar de la persona para indicarle cuáles son las correcciones, que son muy sencillas, es simplemente hacerlas.
como el dormir. Pasan 8 horas de su vida diaria durmiendo, ¿sí? Entonces es muy importante la postura del dormir, del colchón, cocinar, lavar los platos, lavar la ropa, colgar la ropa. Bueno, voy a lavar ropa, pero colgar la ropa no hay nada que lo cuelgue, uno lo tiene que colgar. Entonces son todas correcciones que le voy haciendo a los consultantes a través de las 2-3 primeras sesiones para que lo vaya aplicando y que vaya haciendo un cambio en su forma de vida, en su forma de posicionarse ante la vida. Porque la posición ante la vida también no es una posición física solamente, sino que también es una posición psicoemocional. Una persona que siempre está así, agachadita, así, es una persona que lleva demasiadas cargas. Una persona que está siempre así, es la persona que siempre decimos le va a poner el pecho a las balas, no va para adelante. Bueno, entonces eso también es forma de autoconocernos y de poder estar en eje, que justamente la columna vertebral es el eje de este edificio que tenemos y tiene que estar bien entero, porque el eje, si se rompe, se cae el edificio, como cualquier columna de cualquier edificio. Se fisura y se cae el edificio abajo. Entonces tener nuestra columna vertebral en eje y lo más saludable posible va a ayudar a que también tengamos una vida en eje y de lo más saludable posible. Contraindicaciones hay pocas, obviamente embarazos, si hay tumores justo donde tenemos que hacer las compresiones, las manipulaciones vertebrales, obviamente fracturas, cirugías, es lo obvio, osteoporosis graves. Bueno, acá tenemos la camilla que se usa, que es justamente para que se exponga bien cervicales, tiene que tener esa U colgando la cabeza, entonces ahí tenemos expuesta la columna, digamos, de cabo a rabo, pero especialmente para cervicales que tiene que estar bien expuesto con la cabeza colgando. Las maniobras que ven ahí son las evaluaciones, obviamente hacemos una anamnesis porque tenemos que preguntarle un montón de cosas a la persona, sobre todo las posturas de la vida diaria. A partir de esas posturas y de esos síntomas y esas patologías que puedan presentar, ahí es donde encaramos la parte de la decodificación, ¿sí? Y ayudando también en ese sentido. Pero primero tenemos que escribir todo lo que, por lo que viene, que va a ser por lo general todo lo físico, y corregir todas esas disfunciones que tienen en la vida diaria en cuanto a lo que es postural. Palpamos, sentimos, o sea, una de las, obviamente que nos traen radiografías o por lo menos nos traen los estudios, ¿sí? De las resonancias, de cualquier estudio que se hayan realizado, pero además nosotros palpamos, vemos los ejes de la persona, de pie, de frente, de lado, de atrás, hacemos diferentes posiciones para ver cómo está esa columna y en la camilla también hacemos las palpaciones para ver cómo está. Por eso hay que desarrollar muy bien el tacto. Un médico en Argentina que enseña praxis vertebral, ¿qué hace? Manda a sus alumnos a que sientan, pongan un papel, una hoja de papel y un pelito abajo del papel y que ahí pasen la mano y sientan ese pelito, ese cabello, que se lo puedan palpar. Porque a ese grado de tacto tenemos que tener desarrollado nosotros esa palpación. Es simplemente para sentir, obviamente que las contracturas y cómo está todo en general, pero además para sentir cómo realmente está, porque las vértebras pueden estar levemente con una listesis, con una rotación, ¿sí? Muy leve, y que no le informan en los estudios, por lo menos acá, informan un poco, muy poco. Entonces vamos a ir a través de la palpación y lo que la persona va diciendo, cuando le vamos haciendo las preguntas y las movilizaciones, que podemos ir a resultados de evaluación mucho más efectivos y es, por consiguiente, obviamente a las acomodaciones más efectivas y duraderas en el tiempo también. Bueno, acá tienen algunas de las maniobras. Por supuesto, primero aflojamos haciendo un masaje, ¿sí? En toda la espalda, con llaves articulares, tratamos de aflojar todo, porque cuando aflojamos, ahí las maniobras son más efectivas. Después pasamos a las maniobras, que se trabaja con los codos principalmente, nudillos, dedos, depende
la zona, depende de la edad de la persona, la sensibilidad, o sea, depende de muchas cosas, pero trabajamos con los brazos y con las manos. Son maniobras, son maniobras constantes y profundas. No es quiropraxia, no es clic, clic y acomodo, sino que voy llevando, después de aflojar todo, por supuesto, voy llevando para que la vértebra se vaya acomodando, se abra para dejar espacio a que el disco vuelva a su lugar, para que esté el espacio para la descompresión del nervio. Entonces, son maniobras que comprimo para abrir de determinada manera y sostengo unos 10 segundos, ¿sí?, para que eso se vaya imprimiendo en el cuerpo y que vaya liberando todo lo que estaba fuera de eje. Bueno, allí las fotos son en los cursos que doy acá en Argentina, no, en Uruguay, en Argentina, en México y en Ecuador son mayormente las formaciones que he realizado, y se da obviamente a gente que ya sea profesional de la salud en cualquier área, sobre todo en terapistas manuales, porque ya tienen más conocimiento del tema, y ya ven que son todas maniobras que se usan apoyando en lugares súper específicos, ¿sí?, muy claves. Son muy sencillas las maniobras, pero son muy específicas, y con esa sensibilidad de saber qué es lo que está sucediendo, más incitar al consultante para que nos vaya también informando de cómo va sintiendo. Entonces, muchas de las maniobras que nosotros hacemos ayudan a que se vaya liberando, y el consultante, a pesar de que duele, ¿no?, sobre todo en las primeras sesiones duele, pero siempre dicen que es como un dolor liberador. Entonces, cuando está ese dolor liberador, quiere decir que está funcionando. Siempre yo les digo, bueno, siempre el dolor es lindo o feo, como si hubiera un dolor lindo o feo, ¿no? Pero en este sentido es un dolor liberador. Al ser ese dolor liberador, ya van comprendiendo que es un dolor que va a soltar y que va a ser efectivo en deshacer esa patología y salir del síntoma y del dolor. Algunas personas reaccionan en una sesión, 2, 3, cada cuerpo, cada ser humano es un mundo. Yo nunca puedo decir, cuando me preguntan cuántas sesiones son, es imposible porque yo no sé, simplemente digo, no sé, vamos a ver, ¿sí? Bueno, acá queríamos, esta es la transición de una chica de unos 20 años, no sé si se ve bien en la foto, pero ahí están los datos aquí arriba de la escoliosis. Le habían propuesto la cirugía, a pesar de que no es una escoliosis muy grave, le propusieron cirugía. Ella obviamente no quiso, y ven como que en la tercera foto, o sea, la que está más hacia la derecha, como ya tiene formada bien la cintura, los omóplatos están más parejos, ya se evitó esa diferencia que hay entre la primera foto, entre los omóplatos, no sé si lo pueden apreciar bien, que incluso hasta la piel le cambió, porque si decimos que tiene que ver con toda área de vida y con toda área del cuerpo, también ella venía con un problema de piel bastante importante, que se le fue mejorando a través del trabajo de él. Y no hace otras cosas, porque yo le he dado, tomá alguna hierba medicinal, alguna cosa, pero no hace nada de eso. ¿Sí? Es una chica común, normal, que solo quiere que se acomode la columna, a pesar de que hablamos de los conflictos que pudieron ir surgiendo y que le vino... le apareció, digamos, esta escoliosis, ¿no? Bueno, después de las sesiones hay una serie de recomendaciones, que es respetar ese efecto agotónico que da, porque al movilizar toda la columna da sueño, simplemente da bastante sueño. Entonces estaría como ideal dejarlos 2-3 horas ahí mismo quietos con presas de hierbas, de aromas, pero nadie tiene para estar 4 horas en un consultorio
si tuviéramos una clínica sería genial, porque podríamos pasarlos a hacer todas las terapias, ¿no? Eso estaría bueno. No levantar pesos, por supuesto, realizar las correcciones posturales que se le indican, realizar los ejercicios. Yo doy ejercicios simples que serán 2 o 3 ejercicios para que los hagan, si no, no los hacen. Es así de simple. Y calor local si fuera necesario. Bueno, por supuesto que lo que no hay que hacer es estar estresados, o sea, tenemos que evitar el estrés, evitar levantar pesos. Bueno, todas las recomendaciones lógicas y normales que hacemos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las maniobras, el cuerpo va pasando por el proceso que dice serie con respecto al estrés. Entonces, ¿qué es este proceso? Las 48 horas primeras después de la movilización, hay un periodo de que el cuerpo dice, no sé, me pasó una locomotora por arriba. Porque a pesar de que no es quiropraxia, que no son violentas las maniobras, son fuertes. Entonces el cuerpo empieza a ver qué me pasó. Son 48 horas después de la sesión. Terminadas esas 48 horas, que pueden aumentar los dolores, disminuir los dolores, puede pasar cualquier cosa, porque ya les digo, cada uno es un mundo. Viene un periodo de alrededor de 5 días que el cuerpo empieza a comprender qué le pasó. Y ahí empieza como a establecerse en esa nueva postura, entender todo a nivel inconsciente o consciente, si la persona se da cuenta, que va yendo hacia la salud. Y después hay un periodo de unos 5 días más o menos, ¿no? Donde se empieza a establecer ese nuevo eje, esa salud. Por eso las sesiones son cada 15 días. Son cada 15 días y después, durante un par de meses, depende de lo que tenga la persona, pero después pasamos a una vez por mes. Y después de esa vez por mes, si la persona siente que tiene que venir cada 2 o 3 meses como para hacer un ajuste, viene. Por lo general, los que ya se sienten bien no quieren dejarse caer, entonces cada 2, 3 meses, 4 meses vienen a hacer un ajuste y siguen con su vida. Porque yo les digo, si ustedes hicieran ejercicios regulares o yoga, pilates, algo específicamente que pueda ayudar a la columna, pero hay gente que no lo hace. Entonces viene a hacer esos ajustes cada 2 o 3 meses o seguía con los 2 o 3 ejercicios que le puedo dar nada más, ¿sí? Porque no le gusta hacer otro tipo de actividad. Pero la idea es que se dan cuenta que tienen que ayudarse a permanecer en eje. Entonces mucha gente no se deja estar y viene a hacer esta puesta a punto, digamos, cada 3 meses. Bueno, esta es una repertorización hecha por el doctor Orlando Bay, que es doctor en kinesiología en Argentina, que fue alumno, y él hizo todo este estudio de valorización de lo que sería el dolor, poniendo que el dolor máximo es el 10, el 0 sería la ausencia de dolor. ¿Qué? Pensé que había preguntado. Y que entonces, al hacer esta valorización, bueno, ahí tienen la tabla como para ver en cuántas sesiones, cuánto bajó el dolor al aplicar el alineamiento vertebral. Sí, más o menos se dan una idea. Bueno, esta es otra repertorización que hice en cuanto a lo que es en mi pelvis, la diferencia. No una pierna más corta que otra por un tema óseo, porque la pierna es más corta, no, sino porque esa pelvis estaba desviada por algún motivo y eso sube la pierna por lo general a la derecha, ¿no ven? ¿Sí? Y eso hace un desbalance. ¿Qué pasa? Como no hay una buena medición, por lo menos acá en el Uruguay, y muchos han venido con suplementos en los zapatos. Entonces, ¿qué me hacía eso? Al no ser una pierna más corta realmente, sino que estar desviada la pelvis, la cadera, ¿qué pasa? Me estaban manteniendo la patología. Entonces, al acomodar, tenemos que sacar ese suplemento que tenían en el talón y estuvieron bien. Y los dolores bajaron muchísimo hasta que en muchos casos desaparecen, ¿no?
Pero para eso tenemos que ver bien que realmente sea una diferencia de la cadera, ¿sí? Que no sea realmente por una pierna más corta, como tuve algún caso que otro de, por ejemplo, una persona que tenía una fractura en la tibia y le soldó mal, y eso le afectó en 2 centímetros el largo de la pierna en sí, o sea, el largo concreto de la pierna. Y a esta persona no le daban un suplemento. Entonces, acomodando todo, le di que se pusiera el suplemento en el talón para compensar esa diferencia realmente que tenía, y bárbaro, ¿sí? O sea, tenemos que ver todos los ejes y poder conservar los ejes. Esta valoración que hicimos acá es a lo largo de hace unos años, unos cuantos años. Hoy en día les digo que las sesiones en que se estabiliza la altura de la cadera, por ende de los pies, o sea, toda la línea de las piernas, es mucho menor porque al uso también el par biomagnético del Dr. Goiz, que muchos lo conocen, y al usar el par Goiz, en 1 o 2 sesiones a veces ya quedan estables. Entonces hay una combinación, ¿sí?, que podemos hacer con los magnetos, con los imanes, para poder fijar más todavía los resultados. O sea, la idea, por eso es ver todo a la vez, ¿no? No es, para mí, una sola herramienta no es válida, sino que hay que usar todo lo que la persona necesita, como decían hoy, ¿no? Que decía el doctor Escardó, la única medicina que sirve es la que cura. Entonces, combino técnica, combino el biomagnetismo, obviamente que este es el eje de la consulta, pero combino el biomagnetismo, la decodificación y otras técnicas y herramientas de la naturopatía. Como ser estas, que algunas no las hago yo, sino que a veces derivo a otros, porque uno no puede acaparar todo de pronto, ¿no? Sobre todo cuando te especializas en un tema. Pero sí, a los que quieren hacer un tratamiento completo, les hago un plan de tratamiento donde siempre les digo, no se salven de la limpieza colónica, del lavaje colónico, donde todos ponen cara fea, pero es necesario también, ¿sí? Entonces, todo esto nos ayuda con las maniobras vertebrales, buscar ese eje, devolver el eje natural de lo que es la columna vertebral, bueno, ayuda a ir cambiando el estilo de vida, la forma de ver la vida, de sentarnos y ponernos ante la vida, desde lo físico también a lo sutil. Y al mundo que nos rodea, obviamente, porque realmente cambia, porque es el feedback que tengo de la gente, ¿no? Darse cuenta, además, está genial, que se den cuenta, que hagan conciencia de que está cambiando. Bueno, gracias, quería exponer un poco esto en general y bueno, no sé si tienen una pregunta y si no después seguimos hablando. Gracias.